nosotros somos de la Universidad Politécnica de Pachuca, en la carrera de Ingeniería Biomédica de octavo cuatrimestre, en la materia de dispositivos programables. Y hoy les vamos a presentar la práctica de circuitos con puertas lógicas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Ordóñez Pérez y esta es la práctica de circuitos con puertas lógicas. Mi nombre es Juan Román Ramírez Ortega. Hola, mi nombre es Margarita Liz Orozco y esta es la práctica de circuitos con puertas lógicas. Elin Analit Sánchez Herón. Bien, el objetivo. El objetivo de esta práctica es que nosotros como alumnos podamos ver cómo funciona cada compuerta y sobre todo cómo influyen cuando están integradas en un circuito. Algo muy importante de esta práctica es aprender a sacar los resultados de estas compuertas lógicas de forma manual. En esta ocasión haré la descripción del material utilizado en esta práctica. Para esta práctica vamos a utilizar 4 puertas lógicas y las cuales son NOT, AND, OR y NAND. Para ello utilizaremos los circuitos integrados o con puertas lógicas que tienen una matrícula de 4069 para las NOT y la matrícula para las AND va a ser de 4081, la matrícula para las OR va a ser de 4071 y la matrícula de las NAND va a ser de 4011. Estas compuertas lógicas tienen circuitos integrados donde tienen eh, 4 puertas lógicas que es NOT, AND, OR o NAND. Dependiendo, hay algunas que llegan a tener 6, 2, entre otras capacidades. Pero en esta ocasión la mayoría tiene 4, si no es que todas. Eh, Vamos a utilizar 3 resistencias de 10 kilo ohms. Estas resistencias nos van a servir para nuestro micro interruptor para que no se nos queme, ya que vamos a introducir voltaje en él. Y como sabemos, estos no soportan voltajes muy altos, entonces tenemos que poner resistencias para que se oponga al paso de la corriente y no se nos queme nuestro componente. Una resistencia de 220 ohms, esta resistencia de igual manera nos va a funcionar para que se oponga al paso de la corriente y nuestro diodo LED no se queme. El microinterruptor de 4 posiciones, este nos va a servir para poner en alto o bajo las entradas de nuestros componentes y un diodo LED. El diodo LED nos va a servir como indicador de la salida. Este se prenderá o se apagará, dependiendo si está en 0 o en 1. Una pila de 4.5 volts. Esta nos va a servir para alimentar tanto nuestra placa protoboard como a cada uno de nuestros componentes. Una placa protoboard, en la placa protoboard nos va a servir para introducir todos nuestros componentes para que estos se alimenten y así armar nuestro circuito. Estas placas son muy utilizadas para realizar circuitos en electrónica y pues también tienen una forma de emplearse. Se emplean en forma de filas y también pueden utilizarse para otros tipos de trabajos. También en programación se pueden utilizar y vamos a utilizar también cables de conexión. Los cables de conexión nos va a permitir conectar la salida y entradas de los componentes, alimentarlos, unir componentes, entre otras cosas. Ahora les hablaré de la datasheet del componente con matrícula 4069, que es una NOT. Esta, como sabemos, las datasheets son fichas técnicas o hoja de documentos donde nos va a decir el fabricante las especificaciones de cada uno de estos componentes, desde sus modos de uso, sus aplicaciones, su descripción del componente, el voltaje requerido para su funcionamiento, así como la cantidad de tensión que puede soportar, la temperatura que puede soportar, sus medidas del componente, sus materiales con los que se compone, entre otras cosas. Esto es lo que es una datasheet. Es una ficha técnica, una hoja de documentos que nos da el fabricante. En esta, ¿qué es lo que tiene y qué es más importante para nosotros? Para nosotros es más importante el
su descripción de los pines, cuánto voltaje requiere para alimentarse y que funcione nuestro componente, cuál es el límite el límite y el máximo, por así decirlo, el máximo voltaje que requiere y el mínimo voltaje que requiere. También es importante que sepamos la configuración de cada uno de sus pines. Aquí en esta datasheet nos da que en el pin 14 es el de la alimentación y podemos alimentarlo desde 3 volts hasta 10 volts o 15 volts. En el pin 7 es la tierra. Es muy importante que nosotros conectemos la tierra porque si no, no funciona nuestro componente. Y también vemos las entradas y las salidas de cada uno de los NOT, de las puertas lógicas NOT. Ahí nos lo especifica que en el 1 es una entrada, en la 3 va a ser una entrada, en la 5 otra entrada, en la 9 otra entrada. Y pues de la 2 a la 4, la 6 van a ser salidas. Y esto es básicamente lo que tiene la hoja de datos de la matrícula 4069 de una nota. La siguiente datasheet es de la 4081, que es una AND. En estas nos especifica igual manera su voltaje máximo que soporta son 18 volts y la temperatura que soporta son 25 grados centígrados. Esta también nos especifica que tiene 4 puertas lógicas AND y también nos dice cuál es su entrada y cuál es su salida. Respectivamente, igual aquí podemos ver en la datasheet que el 7 es la tierra, el 14 es el voltaje que tenemos que introducir para que nuestro componente funcione y cada una de las configuraciones de sus pines. En la siguiente datasheet, que es la 4071, que es una OR, también vamos a tener aquí 4 ORs o 4 compuertas lógicas OR y pues estas vamos a nosotros decidir cuántas vamos a utilizar para nuestra práctica. Aquí también nos dan las características, un diagrama que nos sirve, el diagrama lógico. Así también nos da los pines donde van a ser las entradas y los pines donde van a ser las salidas. En este caso las entradas van a ser 5, 6, 8, 12, 2, 6, 9, 13 y así respectivo a las salidas. También nos da aquí el máximo voltaje, el mínimo voltaje para que este funcione. Y pues esto sería todo en esta datasheet. En la siguiente datasheet también nos da que tiene 4 NANDs o 4 compuertas lógicas NAND y estas las podemos utilizar ya sea si queremos utilizar una, 2 o 3 o 4 si así lo decidimos. También nos da que su voltaje máximo es de 18 volts y la temperatura que soporta es de 25 grados. También nos da la configuración de sus pines, cuáles son las entradas y cuáles son las salidas de estos pines. También nos da en qué pin va a ser el voltaje que vamos a introducir y en qué pin es la tierra. Que es importante que esto lo introduzcamos, si no nuestra compuerta no va a funcionar. También tenemos lo que es la compuerta NOT o también conocida como inversor. En este caso solamente se podrá dar cuenta en el símbolo. Tenemos lo que es solamente una entrada. Esta compuerta solamente se compone por una entrada y una salida. La entrada en este caso es la variable A y tiene como salida Z. Pero va a ser la misma variable, pero como su nombre lo dice, es inversa. En este caso tenemos el axioma que es Z igual a C, que es salida, es igual a la variable A que es entrada, pero con el símbolo de que es invertida. En la tabla de verdad de esta compuerta tenemos lo que es la A, que es la entrada, y Z es salida, 0 y 1. Solamente tenemos esas dos opciones, que es verdadero y falso, que se podrán dar cuenta cuando entra el valor de 0, lo invierte esta
lo invierte esta compuerta y se vuelve 1. Y cuando entra el valor de 1, lo invierte en la misma compuerta y es el valor de 0. Es bastante fácil esta compuerta. Y por último tenemos la compuerta NAND. Existen más compuertas obviamente, pero estas son las que más se utilizaron en la práctica. La compuerta NAND se pueden dar cuenta que es casi parecida a la AND, pero lo que pasa es que esta es inversora. También es conocida como la negativa AND. Se llama, también se le puede, se le conoce como puerta universal y puede tener igual que la AND dos o más entradas. En este caso, pues nada más en el símbolo muestra lo que es la variable A y B, que son las entradas, y como salida Z, pero es inversa. Tenemos lo que es su axioma. Se podrán dar cuenta, Z es que salida es igual a A por B. Se utiliza el mismo axioma que la compuerta AND, pero tiene el símbolo de inversión. Así que en este caso es A y B son entradas 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y se van a multiplicar. En este caso es 0 por 0, 0, pero como se invierte, pasa con el valor de 1. 0 por 1 es igual a 0, pero a la inversa es 1. 1 por 0 es 0, pero a la inversa es 1. Y 1 por 1, que es 1, pero como lo invierte, es igual a 0. Esa es la explicación de las compuertas AND, OR, NOT y NAND que se ocuparán en esta práctica. Existen otras compuertas, pero en este caso solamente utilizaremos estas. Para la elaboración del circuito por sustitución por compuertas NAND, las equivalencias, como pueden ver en la imagen, es una compuerta NOT es equivalente a una compuerta NAND. Una compuerta AND es equivalente a dos compuertas NAND. Una compuerta OR es equivalente a tres compuertas NAND. Para la sustitución por compuertas NAND, como pueden ver en el circuito, se puede simplificar dando como resultado cuatro compuertas NAND, ya que se simplifica el circuito eliminando las dobles negaciones. Que utilizaríamos para este circuito serían las compuertas NAND 4011. Este circuito está integrado por cuatro compuertas, una NOT de 4079, dos ANC 4081 y una OR 4071, por cuatro resistencias, una de 220 ohms, tres de 10 kilo ohms, por un LED verde, por un tierra, un voltaje de 15 y por tres de interruptores, que sería A, B y C, que serían nuestras entradas. Para saber la funcionalidad de este circuito lo podemos utilizar con las tablas de verdad, en donde podemos ver unos ejemplos que sería donde A está en 0, B está en 0 y C está en 0, por lo que tendríamos una salida de 0, lo que significaría que nuestro LED no debería encender, como pueden comprobarlo. Otro ejemplo sería donde A esté en 0, B esté en 0 y C esté en 1, por lo que nos daría una salida de 0, lo que nuestro LED no encendería. Otro ejemplo sería donde A esté en 0, B esté en 1 y C esté en 0, por lo que nuestro LED debería de estar encendido, que nos daría como resultado 1, y aquí lo pueden comprobar. Otro que podemos ver es donde nuestras entradas estén en 1, todos, y nuestro LED tendría que encender porque como salida tendríamos un 1. Otro ejemplo sería que B y C esté en 0 y A esté en alto en 1, por lo que nos daría como salida 0, y quiere decir que nuestro LED no encendería. Otro ejemplo también sería donde A estuviera en 0 y B y C estuvieran en 1, y no tendríamos como salida 1,
por lo que nuestro LED sí encendería. Como se explicó anteriormente, la equivalencia de las compuertas OR, AND y NOT con las compuertas NAND. Este circuito se complementa con 4 compuertas NAND 4011 con las mismas resistencias, el LED y el voltaje y los interruptores. Entonces, para ver su funcionalidad de este circuito de sustitución por compuertas NAND, veremos las mismas, la misma tabla de verdad. Para la realización de esta sería la A en 0, B en 0 y C en 0, lo que tendríamos como salida 0, lo que significaría que nuestro LED no encendería, como pueden ver. Otro ejemplo sería cuando nuestra entrada es 1 y las demás entradas A y B en 0, por lo que nos daría como salida 0, y como pueden ver en nuestro LED está apagado, lo que significaría que estaría en 0. Otro ejemplo sería cuando nuestra entrada B estaría en alto y las entradas A y C estarían en bajo, por lo que nos daría como salida 1, lo que significaría que nuestro LED sí estaría encendido, como pueden comprobar. Otro ejemplo sería que nuestra entrada B y C estarían en alto, en 1, y nuestra entrada A estaría en 0, que nos daría como resultado 1 como salida, y lo que significaría lo que nuestro LED sí encendería. Otro ejemplo sería de tener nuestra entrada A en 1 y las demás en 0. Tendríamos como salida 0, por lo que nuestro LED no encendería. Otro ejemplo sería nuestra entrada C y A en 1, C y A en 1 y B en 0, lo que nos daría como salida 1, por lo que nuestro LED sí encendería. Otro ejemplo sería tener nuestra entrada A y B en 1 y nuestra entrada C en 0, por lo que nuestra salida sería 0, lo que significa que nuestro LED no encendería. Otro ejemplo sería tener todas nuestras entradas en 1 y como salida tendríamos un 1, lo que significaría que nuestro LED sí encendería. Y esto lo pueden ver. Gracias. Para comprobar la correcta funcionalidad de nuestros circuitos mostrados anteriormente, se puede mostrar las tablas de verdad del circuito de compuertas AND, OR y NOT, donde las entradas A, B y C con sus respectivas salidas. Y también la tabla de verdad del circuito por sustitución con compuertas NAND, con las entradas A, B y C con sus respectivas salidas, todo con relación al resultado que nos dio en la funcionalidad del circuito en Proteus. Por último, tenemos que los resultados de las preguntas de esta práctica son las siguientes. Pregunta número 1. ¿Qué tipo de componentes electrónicos tienen en su interior los circuitos integrados correspondientes a las puertas lógicas? La respuesta es que contiene varias compuertas en su interior. Pregunta número 2. Además de las puertas lógicas, existen otros tipos de circuitos integrados digitales que se clasifican en circuitos combinacionales o en circuitos secuenciales. Explica las diferencias entre un tipo y otro. ¿De qué tipo son las puertas lógicas? Los circuitos combinables están formados por un conjunto de compuertas interconectadas cuya salida en un momento dado está únicamente en función de la entrada, es por esto que no tienen memoria. Y los circuitos secuenciales sí tienen memoria. Además, tienen salidas
no solo en funciones de entrada, sino que también de entradas y salidas anteriores. Cuentan con mucha memoria y almacenan información a través de sus estados internos. Por lo tanto, las puertas lógicas pertenecen a los circuitos secuenciales. Y número 3, ¿qué ventaja tiene el uso de puertas universales como la NAND en los circuitos digitales? Es que contiene integridad funcional, que esto permite ser explotado o ser de mayor facilidad en los circuitos digitales. Bueno, como mi conclusión personal, esta práctica me ha ayudado a volver a recordar algunos temas de electrónica, tanto analógica como digital. Estas compuertas ya las habíamos visto antes. Me queda más recalcado para qué se utilizan estas compuertas y sobre todo cómo se pueden sacar a mano, digámoslos así, sin utilizar algún software como lo es Proteus. Eh, Hay muchas dudas que yo tenía sobre este caso, pero con estos diagramas, con esta pequeña investigación, creo que me queda claro algunos conceptos y sobre todo cómo funcionan estas compuertas y sobre todo en qué nos ayudan en los circuitos. Eh, Me pareció muy bien esta práctica, espero que todas las prácticas sean de la misma manera y pues me pareció muy bien. Gracias. Como conclusión, se cumplió el objetivo de la práctica, llenamos las tablas de verdad, hicimos uso de nuestros conocimientos adquiridos anteriormente de compuertas lógicas, de las tablas de verdad, de álgebra, del uso de Proteus para simular estos circuitos, además de que repasamos un poco de electrónica analógica y digital. Esta es una práctica que me gusta mucho, ya que el saber cómo se usan las compuertas lógicas, qué condiciones deben de cumplir para que tengamos una salida en alto o en bajo. Y estas compuertas o puertas lógicas nos sirven demasiado en electrónica analógica, nos sirve para hacer contadores, para hacer el uso de los displays, entre otras cosas. Y eso sería todo. Muchas gracias. En conclusión, pude aprender un poco más sobre compuertas y aclarar algunas dudas. También me di cuenta de la importancia de las tablas de verdad que tiene para comprobar si alguna fórmula o alguna posición es la correcta o si nos dará algún resultado positivo o negativo. Eh, También se me hizo interesante ver cómo están compuestas las compuertas lógicas y cuáles son sus funciones y como ingenieros biomédicos en qué nos van a ayudar, ya que muchas veces vemos los aparatos o dispositivos normales, sin embargo, estos se componen de muchos de estos circuitos y ayudan en su correcto funcionamiento. Creo que como ingenieros tenemos que saber o tener conocimiento acerca de estos para que podamos implementarlo en nuestro campo laboral. Y también dimos un repaso a lo que es electrónica digital y analógica y aclaré algunas dudas que tenía sobre las tablas de verdad. Y eso es todo.